Buenas tardes, profesor. Hoy me tocó exponer en el curso de Química. Soy la alumna Kelly Ortega Tarazona del tercero de secundaria de la institución educativa Arquímedes. Los temas que estaremos viendo en este video serán tabla periódica 3, unidades químicas de masa, cálculos básicos y estado gaseoso 1. Comenzaremos con la tabla periódica 3. La tabla periódica contiene información necesaria del elemento químico, en cuanto a su estructura interna y propiedades, ya sean físicas o químicas. En la tabla periódica 3 estudiaremos netamente las propiedades periódicas. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo hasta el último electrón. El avance del radio atómico es en una fila de derecha a izquierda y en una columna de arriba hacia abajo. Potencial o energía de ionización. Es la energía mínima que debe ganar un átomo para poder liberar un electrón. Afinidad electrónica o electroafinidad. Es la capacidad de liberar energía para poder absorber electrones. Electronegatividad. Es la capacidad que tienen los átomos de poder ganar o perder electrones, pero en un enlace químico. Recordemos que el elemento con más electronegatividad es el flúor, que vale 4.0. La variación es lo que más importa en este tema. La electronegatividad, afinidad electrónica y la energía de ionización varían en un periodo de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. En el ejemplo nos dice, entre el calcio y el arsénico. El más electronegativo, el que tiene más afinidad electrónica y energía de ionización, sería el arsénico, ya que se encuentra más alejado y hacia la derecha. Pero el calcio le gana el radio atómico. Como ya habíamos visto anteriormente, el radio atómico avanza de derecha e izquierda. Ahora veremos algunos problemas. El primer problema nos dice, ¿cuál es el elemento que tiene menor carácter metálico? El carácter metálico es lo mismo que la electropositividad, que avanza de izquierda a derecha, pero como nos piden el menor, buscaremos el que está más a la derecha. En este caso vendría a ser el yodo. El segundo problema nos dice, determinar el elemento que presenta la mayor electronegatividad. Como ya hemos visto, la electronegatividad avanza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si vemos los elementos en la tabla periódica, podemos observar que el flúor cumple con estas indicaciones, por lo tanto, el flúor sería la respuesta. El siguiente tema que veremos será unidades químicas de masa. El peso atómico es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un átomo. Isótopos es cuando tienen igual número de protones. Ahora veremos un ejemplo. El 39, 40 y 41 son el número de masa. Recordemos de que el 50, el 30 y el 20 siempre tienen que sumar 100%. Vamos a explicar este ejemplo. Cogemos el número de masa y lo multiplicamos por el porcentaje. Lo dividimos entre la suma de estos tres, que como ya he dicho, tiene que siempre sumar 100%. Los multiplicamos, lo dividimos y nos tiene que salir 39,7 UMA. El UMA vale 0,16 periódico puro por 10 elevado a la menos 23. El UMA se calculó por un átomo patrón que fue el isótopo carbono 12, o sea su número de masa era 12. Hallaron la masa de este átomo expresado en gramos y lo dividieron entre 12, que resultó ser
el número de luma. El luma siempre se presenta en masa. Ahora veremos qué es el mol. Nos dice que es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 elevado a las 23 unidades estructurales. Se les llama unidades o partículas y nos referimos a los átomos, moléculas, iones, electrones, neutrones. Para contar esa cantidad de partículas se creó el nombre de mol. Para poder hallarla se cogió 12 gramos de masa isótopo carbono 12, se contó cuántas partículas había y se halló que habían 6,023 por 10 a la 23 partículas. Vemos de que un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 unidades o partículas. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los elementos teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno en la molécula. Veremos algunos ejemplos. Acá nos dicen que hallemos el peso molecular del agua. El peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Como vemos en el agua, el hidrógeno tiene 2 mol átomos y el oxígeno tiene 1 mol átomo. Entonces multiplicaremos lo que es 1 mol átomo por el peso atómico de cada uno de ellos. Comenzaremos por el hidrógeno. Vemos de que el hidrógeno tiene 2 mol átomos y su peso atómico es 1. Entonces lo multiplicaremos y nos saldrá 2. Haremos lo mismo con el oxígeno. El oxígeno tiene 1 mol átomo y lo multiplicaremos por su peso atómico que es 16. Lo sumamos entre los dos y nos saldría 18. Esto vendría a ser el peso molecular. Ahora veremos otro ejemplo. Nos piden el peso molecular del calcio, carbono y el oxígeno. El peso atómico del calcio es 40, el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del oxígeno es 16. Como vemos, el calcio tiene 1 mol átomo, entonces vamos a multiplicar ese mol átomo por 40 y nos sale 40. También vemos de que el carbono tiene 1 mol átomo, entonces lo vamos a multiplicar por 12 y nos sale 12. Lo mismo haremos con el oxígeno que tiene 3 mol átomos y lo multiplicaremos por 16 que es el peso atómico. Lo sumamos entre los tres y nos saldría 100, que esto vendría a ser el peso molecular. Haremos unos problemas. El problema 1 nos dice, ¿cuántos átomos hay en 120 gramos de magnesio? La solución es la siguiente. Un mol de magnesio está contenido en 24 gramos. Los 24 gramos siempre contienen un número de Avogadro, partículas. Este se puede reemplazar por iones, electrones, moléculas, átomos, de acuerdo a lo que nos piden en la pregunta. En este caso nos piden átomos, así que pondremos un número de Avogadro átomos. El 120 gramos lo pondremos abajo de 24 gramos y el valor que nos piden lo colocaremos abajo de un número de Avogadro átomos. 24 por 5 es 120 gramos, entonces multiplicaremos al número de Avogadro por 5, al igual que lo hicimos con el 24. Sabemos de que el número de Avogadro es 6 por 10 elevado a la 23. Entonces, esto nos saldría 30 por 10 a la 23, que sería la alternativa D.
Seguimos con el siguiente problema. Nos dice, calcular el peso molecular de un alcaloide, compuesto químico, presente en la planta de la marihuana, C21H30 y O2. Nos dan como dato el peso atómico de cada uno de estos. El peso molecular o masa molecular es observar la cantidad de átomos que existen en cada uno y multiplicarlo por su peso atómico. Tenemos 21 carbonos y su peso atómico es 12. Los multiplicamos y nos sale 252. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, que tiene 30 como mol átomo y su peso atómico es 1, que eso saldría 30. El oxígeno tiene 2 mol átomos y lo multiplicaremos por su peso atómico, que nos dan como dato que es 16. Hacemos la suma y nos sale 314, que esto vendría a ser el peso molecular. Respuesta correcta sería la letra E. Ahora hablaremos de otro tema, que es cálculos másicos. Respecto al esquema, como vemos, el esquema es estadístico. Por ejemplo, K en el porcentaje equivale a 69,64%. Como sabemos, el porcentaje se dividirá entre 100. El 69,64% vendría a ser la parte del todo. A esto se le llama composición centesimal, que es el porcentaje en peso o en masa de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Veremos el primer ejemplo de cálculos másicos. Vemos de que nos dice que hallemos la masa molecular del hidróxido de potasio. Es lo primero que haremos. El peso atómico del K es 39 y vemos un mol átomo, entonces lo multiplicamos y nos sale 39. El oxígeno, su peso atómico es 16 y el mol átomo es 1, lo multiplicamos y nos sale 16. El hidrógeno tiene como mol átomo 1 y su peso atómico es 1, por lo tanto nos saldría 1. Sumamos estos tres y nos sale 56. Ahora, vamos a hallar el porcentaje de cada uno de ellos. Para el hidrógeno, el 56 vendría a ser el todo, el 1 vendría a ser la parte. Ponemos al 100% porque queremos hallar en porcentaje y ponemos el valor que queremos hallar, que en este caso es hidrógeno, y lo representamos como H. Hacemos regla de 3 simples y el hidrógeno nos saldría 1,79%. Seguimos con el potasio. El 56 vendría a ser el todo, el 39 vendría a ser la parte. Igualamos al 100% y ponemos la K. Hacemos regla de 3 simples y K nos sale 69,64%. Hacemos lo mismo con el oxígeno. El 56 es la parte del todo, el todo de la... Y el 16 vendría a ser la parte. Ponemos el 100% y el oxígeno. Hacemos regla de 3 simples y el oxígeno nos sale que vale 28,57%. La fórmula empírica indica la relación entera más simple entre los átomos de los elementos de un compuesto. La fórmula molecular indica la relación real o verdadera entre los átomos de los elementos que forman la molécula. La diferencia entre las dos es que la fórmula molecular es la cantidad de átomos que no está simplificada, está tal como es en la naturaleza. En cambio, la fórmula empírica sí está simplificada, a lo más mínimo entero. Por ejemplo, en la glucosa, en su forma molecular tiene C
6H12O2. Lo que tienen en común estos tres es que le puedes quitar sexta y te saldría C1H2 y O1. En pocas palabras, la fórmula empírica es la simplificación de la fórmula molecular. Veremos algunos problemas. Nos dice, ¿qué peso de oxígeno existen en 980 gramos de ácido sulfúrico? H2SO4 y nos da el peso atómico de cada uno de ellos. Hallaremos primero el peso molecular, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Multiplicamos el mol átomo por el peso atómico de cada uno de ellos y sumamos estos tres y nos saldría el peso molecular, que vendría a ser 98. Nos piden que para el peso del oxígeno, entonces el todo vendría a ser el 98, la parte vendría a ser 64. Entonces el oxígeno es 980 por 64 entre 98, que esto vendría a ser 64 gramos. Pasaremos al siguiente problema. En este nos dice, hallar el peso del hidrógeno en NH3 si contiene 7 kilogramos de nitrógeno y nos dan como dato el peso atómico de ellos. Nos piden del hidrógeno y del nitrógeno. Vemos de que tenemos 7K de hidrógeno, entonces lo pondremos acá. Hallamos igualmente la masa, el peso molecular de cada uno de ellos y lo ponemos acá. Nos piden el peso del hidrógeno en NH3. Entonces pondremos X acá. Nos saldría por regla de tres simples de que X es igual a 7 por 3 sobre 14, que esto vendría a ser 1,5. Seguimos con el siguiente tema, que es estado gaseoso. El estado gaseoso es el estado de la materia que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. Propiedades de los gases. 1. Comprensibilidad. La comprensibilidad es el volumen de un gas que se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuente externa. Número 2. Expansión. Un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene debido a la alta energía de su molécula. 3. Difusión. Capacidad de los gases de poder mezclarse en un mismo medio. 4. Efusión. Salida de moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas u orificios. En este último caso, un breve ejemplo sería el globo. Cuando lo inflamos, el globo cada vez se va poniendo más chiquito conforme va pasando el tiempo. Entonces, un breve ejemplo de fusión sería el globo. Ecuación general de gases. Este sería P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2. La primera ley que mencionaremos será la ley de Boyle-Mariotte. Este es un proceso isotérmico cuando la masa y la temperatura de un gas permanece constante. Vemos la fórmula que es P1, B1 es igual a P2, B2. Gráficamente sería de esta forma. Como vemos es inversamente y el gráfico lo indica. Cuando es multiplicación es inversamente proporcional
y cuando es división es directamente proporcional. La segunda ley es la de Charles. Se cumple cuando la masa y presión de un gas permanece constante. La fórmula es B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Gráficamente sería directamente proporcional. La tercera ley que veremos será la ley de Gay-Lussac. Esta es cuando la masa y el volumen de un gas son constantes. Su fórmula es P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Gráficamente sería directamente proporcional. Ecuación universal de los gases ideales. P por B es igual a R por T por N. P es la presión, V es el volumen, R es la constante, T es la temperatura y N es el número de moles. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, si es que nos dan en grados centígrados, tenemos que sumarle 273 para que éste pueda llegar a Kelvin. El número de moles se calcula el peso sobre el peso molecular. La presión cuando está en atmósfera es 0,082. La presión cuando está en mililitros de mercurio es 62,4. Una atmósfera es igual a 760 mililitros de mercurio. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Para los problemas donde se hable de densidad se utiliza el P por el peso molecular, que es igual a la T por la R por la D. Ahora veremos algunos problemas. El problema número 1 nos dice: cierta masa de gas se encuentra en la presión de 2 atm y a la temperatura de 27 grados centígrados, ocupando el volumen de 30 litros. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas si la temperatura ha cambiado a 127 grados centígrados y la presión es de 4 atmósferas? Pondremos un primer cuadro que vendría a ser el primero para poder aplicar la fórmula que ya hemos visto anteriormente. En el primer cuadro sería peso es igual a 2 atmósferas. La temperatura es igual a 23 grados centígrados y el volumen vendría a ser 30 litros. En el segundo, el peso sería 4 atmósferas. La temperatura sería 127 grados centígrados y el volumen es lo que nos piden hallar en esta. Reemplazamos los datos en la fórmula y al final nos saldría 20 litros. Seguimos con el siguiente problema que dice: la presión de un gas ideal es 8,2 átomos y ocupa un volumen de 12 litros. Determinar el número de moles si se encuentra en una temperatura de 27 grados centígrados. Haremos lo mismo que en el problema anterior, sino que en este no tenemos otro recuadro más. El peso vale 8,2 atmósfera, el volumen vale 12 litros, la temperatura vale 27 grados centígrados y nos piden determinar el número de moles. La fórmula que estaremos utilizando para este problema es
P por B es igual a R por T por N. Reemplazamos los datos que tenemos acá en la fórmula. Nos piden hallar N, entonces eso es lo que está como constante. Y al final todo nos sale 4. Gracias por ver el video.